una enfermedad de causa desconocida y mecanismo autoinmune que se presenta con inflamación crónica, pérdida de mielina y aumento de las células gliales en el sistema nervioso central, principalmente en la sustancia blanca. La pérdida de mielina provoca una disminución en la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos y bloqueos en la transmisión. No afecta al sistema nervioso periférico. Representa la segunda razón más común de discapacidad neurológica en jóvenes, siendo los traumatismos la primera causa. Esta enfermedad es la esclerosis múltiple. Es más común en mujeres en una proporción de 2 a 1, con mayor incidencia en personas jóvenes, alcanzando su punto máximo alrededor de los 35 años. Se observa con mayor frecuencia en personas que viven en las regiones del norte de Europa, con una incidencia más alta a medida que nos alejamos del Ecuador, lo que sugiere la influencia de factores ambientales. Se asocia a factores ambientales que incluyen deficiencia de vitamina D, exposición solar limitada, tabaquismo e infección por el virus de Epstein-Barr. La hipótesis más ampliamente aceptada sobre la causa de la esclerosis múltiple es que se trata de una enfermedad autoinmune en la que los linfocitos T son activados de forma anormal y atacan la proteína básica de la mielina o la proteína proteolipídica. En las áreas de desmielinización aguda se observa una infiltración de las células TCD4 y macrófagos. A medida que la lesión se vuelve crónica, los linfocitos B y los linfocitos T CD8 predominan. Además, se detectan niveles elevados de inmunoglobulinas en el líquido cefalorraquídeo, conocidos como bandas oligoclonales. Las manifestaciones clínicas se dividen en brotes, los cuales corresponden al inicio de la enfermedad, y por otro lado están los síntomas propios del curso de la enfermedad. Dentro de las manifestaciones en brotes, un brote de esclerosis múltiple se caracteriza por una disfunción neurológica que persiste por más de 24 horas. Generalmente estos brotes evolucionan durante días o semanas y pueden resultar en una recuperación total, parcial o nula. Para que se consideren dos brotes distintos, las manifestaciones deben aparecer con al menos un mes de diferencia y afectar a regiones separadas del sistema nervioso central. La manifestación inicial más común es la alteración de la sensibilidad, presente en el 45% de los casos. Estas pueden ser disminución de la sensibilidad o presentarse como entumecimiento y hormigueo. La disfunción motora también es común. Aproximadamente el 40% de los pacientes experimentan pérdida de fuerza en uno o más miembros, lo que se manifiesta como dificultad al caminar, debilidad en una o ambas manos, entre otros síntomas. La disfunción del tronco cerebral se manifiesta en aproximadamente el 25% de los casos, con síntomas como disartria, dipolopía, disfagia y vértigo. Durante la exploración es característica la presencia de nistagmus horizontal, vertical, rotatorio y oftalmoplegia internuclear, donde al mirar hacia un lado, el ojo que se desplaza hacia la línea media presenta movimientos sacádicos y el ojo opuesto no puede cruzar la línea media. Este hallazgo, especialmente si es bilateral y ocurre en una persona joven, es prácticamente patognomónico de la esclerosis múltiple. Las alteraciones visuales ocurren en aproximadamente el 20% de los casos de esclerosis múltiple, siendo la neuritis óptica retrovulvar la más común. Esta se caracteriza por dolor al mover los ojos, disminución de la agudeza visual y un defecto pupilar aferente relativo llamado pupila de Marcus-Gahn. Algunos pacientes pueden experimentar escotomas centrales. En la neuritis retrovulvar, el examen del fondo de ojo generalmente es normal, aunque ocasionalmente puede presentar edema de papila. Se estima que entre el 40 y el 70% de los casos de neuritis óptica eventualmente desarrollarán síntomas de esclerosis múltiple. El cerebelo está afectado en alrededor del 10 al 20% de los casos, lo que se manifiesta con síntomas como disartria cerebelosa, es decir, alteración en la articulación del habla, incoordinación motora, dificultad para caminar de forma estable, temblor intencional y falta de precisión en los movimientos, conocido como dismetría, entre otros síntomas. La afectación de los esfínteres o la manifestación de síntomas de trastorno mental son poco comunes como manifestaciones iniciales aisladas. Sin embargo, a medida que la enfermedad progresa, la mayoría de los sistemas funcionales pueden verse afectados, lo que resulta en una amplia gama de síntomas. Los síntomas y las secuelas de la esclerosis múltiple pueden agravarse por el calor y el ejercicio. Este fenómeno es conocido como Uth-Hoff. El término de pseudobrote se refiere a un aumento transitorio de los síntomas que previamente se habían experimentado durante un brote, en situaciones como fiebre, ejercicio o infección. Cuando se corrige la causa subyacente, los síntomas regresan a su estado basal. Es crucial distinguir este fenómeno de un brote real para evitar la aplicación de tratamientos agresivos.
Síntomas del curso de la enfermedad. Ahora, con el progreso de la enfermedad y la degeneración de la sustancia blanca, la mayoría de los sistemas nerviosos tienden a verse afectados, incluyendo el sistema piramidal, sensitivo, cerebeloso, del tronco cerebral, esfinteriano, visual y mental. Las alteraciones más comunes son del tipo motor, seguido por las sensitivas y las cerebelosas, continuando por las alteraciones del tronco cerebral, esfinterianas, mentales y visuales. Además, hay ciertos síntomas y signos que ocurren con frecuencia en la esclerosis múltiple, dentro de ellos la fatiga o astenia, que se agrava con el calor, especialmente en épocas de verano, los fenómenos paroxísticos, que incluyen la neuralgia del trigémino, espasmos tónicos dolorosos y el signo de Lermite doloroso. Este signo se caracteriza por una sensación similar a un choque eléctrico que se irradia desde la parte posterior de la cabeza hacia abajo por la columna vertebral cuando se flexiona el cuello hacia adelante. Este signo, aunque puede ser causado por otros trastornos, su aparición aislada en una persona joven sin historial de traumatismo previo puede sugerir esclerosis múltiple. Otros síntomas, como el dolor neuropático y la picazón, trastornos cognitivos que afectan la memoria reciente, la atención sostenida y la fluidez verbal, trastornos afectivos como la depresión reactiva, epilepsia, aunque poco común, puede presentarse en etapas avanzadas, y las alteraciones autonómicas que incluyen la vejiga espástica, ya sea por urgencia, frecuencia o incontinencia, estreñimiento y cambios en la función sexual. Existen 4 patrones clínicos distintos de esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple recurrente remitente, que se caracteriza por brotes recurrentes de síntomas seguidos de periodos de remisión sin progresión clínica, es el tipo más común al inicio de la enfermedad. La esclerosis múltiple secundaria progresiva, que inicialmente sigue el patrón recurrente remitente, pero luego se vuelve progresiva con un deterioro continuo de la capacidad funcional entre los brotes o sin que ocurran brotes. La esclerosis múltiple primaria progresiva, que se presenta con una progresión gradual de la discapacidad desde el inicio de la enfermedad. Este tipo afecta alrededor del 15% de los pacientes y suele asociarse con un pronóstico menos favorable, especialmente en aquellos que tienen un inicio tardío. La esclerosis múltiple progresiva recurrente, desde el principio muestra una progresión continua de los síntomas junto con brotes ocasionales. No hay factores definitivos que determinen el curso que tomará la enfermedad. Sin embargo, algunos factores se asocian con un peor pronóstico, como el ser varón, tener un inicio de la enfermedad después de los 40 años, presentar un curso progresivo primario desde el principio, tener signos motores y cerebelosos al inicio de la enfermedad, una recuperación limitada después de los brotes, un corto intervalo de tiempo entre los primeros 2 brotes y mostrar múltiples lesiones en la resonancia magnética cerebral. El diagnóstico de esclerosis múltiple se realiza utilizando los criterios de McDonald, los cuales combinan criterios clínicos y pruebas complementarias. Estas son las premisas principales. La diseminación espacial se establece cuando se observan lesiones en al menos 2 ubicaciones distintas. Esto puede demostrarse de 2 maneras, ya sea por medio de al menos 2 brotes clínicos separados en el tiempo con un intervalo de más de un mes que afectan a 2 o más áreas del sistema nervioso central, o a través de la resonancia magnética cerebral que revele lesiones desmielinizantes hiperintensas en la secuencia T2 en al menos 2 localizaciones típicas como áreas corticales o yuxtacorticales, periventriculares, troncoencefálicas y medulares. La diseminación temporal se caracteriza por la aparición de nuevas lesiones con el paso del tiempo. Esto puede manifestarse de varias maneras, ya sea con la ocurrencia de un nuevo brote clínico, la presencia simultánea en resonancia magnética de lesiones que muestran realce con gadolinio y lesiones que no lo hacen, y de la detección de nuevas lesiones en resonancias magnéticas de seguimiento. Recientemente se ha agregado como criterio adicional la presencia de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo. Esto se debe a que sugiere un proceso inmunológico de larga duración y aumenta la probabilidad de la aparición de nuevas lesiones. Las pruebas complementarias recomendadas son la resonancia magnética, que es la prueba más sensible y útil para confirmar el diagnóstico de esclerosis múltiple, aunque no es indispensable. Se recomienda realizarla en todos los pacientes. Se debe realizar con contraste de gadolinio, ya que esto permite distinguir entre lesiones agudas que captan contraste y lesiones antiguas que no la hacen, y así como el análisis del líquido cefalorraquídeo, donde en esta enfermedad el líquido cefalorraquídeo suele ser claro, incoloro y presentar una presión de salida normal, así como en el 25% de los casos se presentará la presencia de neutrófilos y de más de 100 mg por decilitro de proteínas totales, o la ausencia de bandas oligoclonales, que debe generar sospecha de otras enfermedades. Las bandas oligoclonales de inmunoglobulina G están presentes en el 75 al 90% de los pacientes. Y por último, otra prueba complementaria son los potenciales evocados. Estas pruebas evalúan la conducción nerviosa en diferentes vías, como las visuales, auditivas, somatosensoriales o motoras. La conducción lenta o anormal en las vías visuales puede indicar secuelas de neuritis óptica,
Estos estudios son positivos en el 80 al 90% de los pacientes con esclerosis múltiple. Finalmente, cabe mencionar que en la actualidad no existe un tratamiento que sea la cura para la enfermedad, pero se utilizan fármacos para controlar los síntomas y tratamiento para el brote de la enfermedad, donde se aplican bolos de corticoides de 1 gramo de metilprednisolona al día, intravenoso por 3 a 5 días. Por otro lado, para el manejo de los síntomas dependiendo de lo que presenta el paciente, lo recomendado es, en caso de espasticidad, baclofeno, clonazepam o clonidina. Para los dolores neurálgicos, carbamazepina u otros antidepresivos tricíclicos. Para los síntomas paroxísticos, también carbamazepina, así como la acetazolamida. Para la retención urinaria por hiporreflexia vesical, se da betanecol, y si es por hiperreflexia vesical, anticolinérgicos. Para las alteraciones intestinales, los laxantes y enemas. Para la fatiga vespertina, la amantadina. Las alteraciones de la marcha, la fampridina. En caso de la habilidad emocional, antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina o la fluoxetina. Y en caso del temblor, no hay un tratamiento efectivo. Y por último, en los casos de pacientes con esclerosis múltiple clínicamente definida, el tratamiento está recomendado, particularmente en casos de formas recurrentes remitentes. Es crucial iniciar el tratamiento lo más pronto posible. En algunos casos de esclerosis múltiple secundaria progresiva con empeoramientos frecuentes, también puede ser apropiado. Los fármacos utilizados de primera línea son el interferón beta 1A y 1B, el copolímero 1, el dimetilfumarato y la teriflunomida. Los de segunda línea son más eficaces pero presentan mayores efectos adversos y se tiene menos experiencia en el uso. En este grupo se encuentra el natalizumab, el fingolimod, la cladribina, el alentuzumab, la acetropina, el mitosantrone, y cabe mencionar que el ocrelizumab resalta de los demás por ser el único fármaco eficaz en las formas progresivas, así como disminuir la actividad en formas recurrentes. Recuerda, infórmate, no te automediques. Medica Net.